¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Un gusto verlos. Espero que este video funcione bien. Vamos a intentarlo. Espero que no se aburran de ver mi cara. No sé cómo hacer para hacer un video y al mismo tiempo mostrar una presentación. Entonces voy a intentar hacer mi presentación así solamente hablando y espero que funcione. Hemos empezado escuchando una canción que es muy conocida, me imagino por todos, Playa Girón de Silvio Rodríguez. Voy a poner un poquito más. A ver si se acuerdan. Bueno, les hago escuchar un poco esa canción porque para mí por lo menos era algo muy conocido y yo había escuchado esa canción muchas veces, pero el nombre de Playa Girón no me decía mucho. Sí sabía algo de la historia de la Revolución Cubana, pero no completamente. Entonces el tema que me ha tocado es justamente sobre Playa Girón o Bahía de Cochinos, que es el otro nombre, y espero que podamos verlo, ¿no? Entonces mi tema es la invasión norteamericana en Bahía de Cochinos y el impulso cubano a las revoluciones en América Latina. ¿Por dónde empezar? Bahía de Cochinos o Playa Girón es el mismo lugar, o sea, Playa Girón es una playa en la Bahía de Cochinos en Cuba. Fue un evento que cambió la Revolución Cubana. Entonces tiene mucha importancia porque a partir de entonces la Revolución Cubana, que había sido de carácter nacionalista, se vuelve oficialmente comunista. Y eso cambia mucho para Cuba y cambia mucho la relación que va a tener Latinoamérica con Estados Unidos. Pero un poco para entender de dónde sale eso, de por qué Estados Unidos le interesa la Revolución Cubana o por qué se involucra, quiero hablar un poquito sobre la Revolución Cubana. Me parece que ustedes ya han tenido un tema sobre la Revolución Cubana en el rol de Fidel Castro y del Che. Entonces, no sé cuánto se habrá avanzado en ese momento, pero igual voy a hacer un recuento, pero esta vez no viendo el protagonismo del Che o de Fidel Castro, sino viendo el rol de Estados Unidos. Hay mucha bibliografía, solo les muestro un poquito lo que he encontrado para hacer este trabajo, ¿sí? de mis fuentes. Y lo interesante es que la historia cambia bastante dependiendo de quién la cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, había algunas cosas sobre la historia de la Revolución Cubana, o este libro Girón, Historia de Pueblos, que son libros hechos por Cuba, entonces tienen una visión, obviamente. Hay otros que son desde la visión de Estados Unidos, como este de la historia de la Revolución Cubana. Y encontré también otros bien interesantes sobre el punto de vista de los exiliados cubanos en Estados Unidos que participan de Girón, como está Girón, la verdadera historia. Entonces un poco he intentado ver los tres puntos de vista y más o menos entender. Entonces básicamente, ¿qué pasa en Bahía de Cochinos? Es que el 17 de abril de 1961, un grupo de exiliados cubanos opositores a Castro que habían salido de Cuba invade Cuba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, con la intención de derrocar a Castro, ¿no? Entonces al final son vencidos por la gente, el pueblo cubano, y ahí se acaba. Dura 3 días esta invasión y ¿no? O sea, son derrotados todos los que habían entrado. Pero vamos a ir un poco más atrás y vemos cuál es la historia de Cuba y Estados Unidos. La historia de Cuba está muy relacionada a Estados Unidos. Sabemos desde su independencia en 1898
todavía Cuba era colonia de España y ya estaban, o sea, peleando mucho ya varios años atrás por su independencia, y ahí el líder, si nos acordamos, hemos visto en esta clase, es José Martí, ¿no? Pero al final, en 1898, Estados Unidos interviene a favor de Cuba y logra la independencia frente a España, pero no deja a Cuba completamente libre, sino la toma como un protectorado. Entonces se queda en Cuba por unos años y en 1902 se funda Cuba como país independiente, pero se incluye en su nueva constitución que va a haber la que se llama la enmienda Platt, en la que Cuba le da a Estados Unidos el derecho a intervenir en sus asuntos y le da el permiso de construir bases militares. Entonces de ahí es cuando se construye Guantánamo, que todavía es una base militar de Estados Unidos, una prisión para políticos donde metían a la gente, a los presos políticos o presos de alto riesgo, como los de Afganistán, etcétera, en la guerra de Afganistán. Sigue todavía esa base en Guantánamo. Se viene desde esa enmienda Platt. Pero en 1933, o sea, estamos hablando de casi 32 años después, se lleva a cabo una revolución en Cuba porque quieren terminar con este rol de Estados Unidos, este protectorado de Estados Unidos. Y con esa semi-revolución, bueno, en realidad una revolución, se termina con la enmienda Platt, se abroga la enmienda Platt, y entonces como una nueva etapa, ¿no? Y en esta revolución fue liderada por estudiantes de clase media, por el Partido Comunista de Cuba de ese tiempo y militares de bajo rango. Y uno de esos militares era Batista. Entonces Batista se queda a cargo de la revolución, calma a los más radicales y no se queda como un presidente populista. Esa primera época Batista era populista, era querido, era como el líder de la revolución del 33. Pero una vez en el poder ya cambia un poco su personalidad, se queda hasta el 44 esa vez. Y después vuelve con golpe de estado el 52 a tomar el poder en Cuba, pero ya esa segunda vez está muy mal, es muy en contra del pueblo, no es querido para nada, pero tiene el apoyo de Estados Unidos en ese su segundo, digamos, mandato, pero el segundo ya era por golpe de estado, ¿no? Entonces el 59 hasta eso, bueno, eso ya solamente ya han visto, Fidel Castro y su grupo se levantan contra Batista con el objetivo de recuperar a Cuba de la influencia de Estados Unidos. Lo que molestaba muchísimo a los cubanos es el nivel de influencia que Estados Unidos tenía en Cuba. No solamente tenían mucha influencia comercial, aunque ya no estaba la enmienda Platt para tener esa, digamos, dependencia legal. La economía de Cuba era muy dependiente de la economía de Estados Unidos, porque Cuba producía azúcar, esa es la base de su economía, y prácticamente le vendía todo su azúcar a Estados Unidos. Pero además había toda una red de mafia norteamericana, esto ya era, digamos, privada, la mafia, que tenía toda una serie de negocios ilícitos, prostitución, casinos, etcétera, en Cuba. Y muchos cubanos estaban completamente indignados de la forma en que su país estaba siendo tratada y cómo no se hacía nada para evitar esta red de mafia. Entonces Fidel Castro basa su discurso nacionalista, su revolución en José Martí y llama a una revolución para él nacionalista, de orgullo cubano, llamando a recuperar la nacionalidad cubana o Cuba para los cubanos de Estados Unidos. Pero en ningún momento habla del comunismo o de la Unión Soviética, etc. O sea, y más bien cuando se estaba preparando todavía Fidel Castro, da varias entrevistas que hasta ahora se mantienen para la televisión estadounidense o entrevistas de periódicos, en que él decía claramente que él no era comunista, no le interesaba para nada el marxismo ni las corrientes de izquierda. Lo que él quería era terminar la revolución que José Martí y la revolución del 33 no habían terminado, que era lograr una verdadera independencia de Cuba.
Entonces, al principio, las clases medias y altas, y además del pueblo cubano, lo apoyan a Fidel, porque están de acuerdo, muchos están muy molestos de lo que estaba pasando en Cuba. Entonces, están de acuerdo, ¿no? Incluso el público norteamericano, con esas entrevistas, se da cuenta de que sí, de que Cuba, o sea, estaba queriendo algo lícito, que era tener soberanía sobre su territorio, soberanía también económica, política, y no tenían el derecho a mantener a su país no fuera de las redes de mafia. Pero después de que triunfa esa revolución, bueno, una larga historia de cómo llega a triunfar la revolución cubana del 59, el 1 de enero del 59 gana Fidel gana Fidel, Fidel y su grupo, en el que está Raúl Castro, Che Guevara, sacan a Batista y, bueno, toman el poder. Y muy pocos cubanos hubieran podido imaginar el 59 que esta revolución se iba a volver una revolución de carácter socialista comunista. Hay muchas teorías para explicar qué pasó entre el 59 y el 61. El 61, por primera vez, Fidel se declara marxista-leninista y declara al Estado cubano un Estado comunista unipartidario. Pero de eso pasan unos años, ¿no? Como digo, nadie se hubiera imaginado el 59 que se iba a pasar. Entonces hay muchas teorías de por qué la revolución cubana toma ese rumbo, ¿no? Muchos de los opositores a Castro atribuyen este cambio, esta radicalización de la revolución a Fidel, diciendo que en realidad, alguna teoría es que en realidad él siempre era comunista, pero lo mantuvo callado para no buscarse problemas, y una vez que estaba en el poder los sacó a la luz. Esa es una, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Y la otra es que Estados Unidos empujó directamente a Cuba a volverse comunista. Y esta es un poco la línea que más ha surgido ahora, que intenta explicar que la cadena de acontecimientos que llegó a pasar y la forma en que Estados Unidos reaccionó frente a esta revolución, asumiendo que iba a ser una revolución comunista cuando al principio no era, es lo que al final hizo que se volviera así, ya que Cuba no tenía dónde ir y se apoyó en la Unión Soviética, y al final adoptó también esa ideología, ¿no? Entonces hay muchas formas de entenderlo. Pero bueno, la Unión Soviética verdaderamente le dio a Cuba un apoyo muy fuerte, ¿no? Entonces también había como una cierta lealtad que Cuba desarrolló frente a la Unión Soviética, que hizo que no hay que olvidar que Che Guevara, que era, según muchos, el ideólogo, para él mismo no se consideraba así, él se consideraba un guerrillero, pero el ideólogo de la Revolución Cubana, muchos consideran que él fue el que poco a poco fue convirtiendo a Fidel fue convirtiendo a Fidel a ser comunista, y le fue mostrando de que esa era la única forma de que la revolución cubana funcionara, ¿no? Pero bueno, una vez que surge un poco qué es lo que va pasando, así la lista de acontecimientos, Fidel logra derrocar a Batista, y la Unión Soviética le ofrece una donación de $100 millones a Cuba por la compra de azúcar, para la compra de maquinaria, y le promete comprarle 4 millones de toneladas de azúcar por año durante 4 años. Entonces, de eso ya era un gran apoyo económico para hacer que Cuba, como el impulso para que Cuba pudiera desarrollarse, ¿no? Entonces, cuando esto surge directamente de la Unión Soviética como apoyo, digamos, desinteresado a Cuba. Entonces, cuando Estados Unidos se da cuenta de que la Unión Soviética se está empezando a interesar en Cuba y les ofrece apoyo y donaciones, y también comprar azúcar, Estados Unidos se pone nervioso, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque estamos pensando que estamos en la Guerra Fría, ¿no? Estamos
en una época en que el mundo está muy polarizado. Cuba está muy cerca de la Florida de Estados Unidos y tiene un lugar muy estratégico militarmente. ¿No? Controla, digamos, a partir de Cuba el Caribe y Centroamérica, pero también si es que habría, digamos, por decir, si Cuba se aliaba con la Unión Soviética podía cortar la distancia hacia Estados Unidos y presentarse como una amenaza, ¿no? Lo más chistoso del caso es que este miedo al final sí llega a materializarse porque, pues un poco saltándonos en la historia, al siguiente año de Playa Girón, el 62, es todo el miedo de los misiles. Entonces, fuera un poco de mi tema, pero en realidad el 62, cuando verdaderamente ya la Unión Soviética y Cuba eran aliados, la Unión Soviética instaló misiles en Cuba con una distancia que podrían llegar directamente a Estados Unidos, ¿no? Entonces eso llegó casi a estallar una tercera guerra mundial que logró medio diplomáticamente de una forma extraña solucionarse, pero justamente lo que pasó el 62 era lo que Estados Unidos temía el 59 y por lo que empezó a querer como evitar y derrocar a Castro de la forma que fuera para evitar que se hiciera esta alianza, ¿no? Entonces fue un poco chistoso porque todavía Cuba no estaba siquiera pensando verse comunista cuando ya Estados Unidos tenía el miedo de que fuera, ¿no? Entonces empiezan a presionar a Cuba de alejarse de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, lo que quería Estados Unidos era que Cuba le deje de vender azúcar a la Unión Soviética. Cuba no está de acuerdo, ¿no? Y como, digamos, respuesta a su... O sea, y entonces Estados Unidos decide que, bueno, si le va a vender a la Unión Soviética, ya no puede vender a Estados Unidos. Entonces le corta la importación. Y eso era aunque le estaba vendiendo a Estados Unidos, aunque le estaba vendiendo a la Unión Soviética, el mercado principal de azúcar para Cuba era Estados Unidos. Entonces eso fue un golpe muy fuerte. Entonces Cuba responde de una forma bastante fuerte, bueno, Fidel Castro en este caso, nacionalizando toda la industria y comercio, incluyendo todas las compañías de propiedad estadounidenses. Claro que habían propiedades a manos de cubanos, pero muchas de las industrias estaban a manos estadounidenses. Estamos hablando de ingenios azucareros, bancos, hoteles, compañías de electricidad y teléfono. Entonces, al nacionalizar esto, es un golpe fuerte para Estados Unidos y este responde declarando un embargo comercial y en enero del 61 corta las relaciones diplomáticas. Entonces, en realidad es un conflicto que se va escalando, se va haciendo peor. Uno dice, una parte hace algo, la otra parte responde, digamos, como revancha. Entonces, Estados Unidos toma una revancha más fuerte, etc. Entonces, hasta enero del 61 no funcionan las cosas, se cortan las relaciones diplomáticas. Pero esto es directamente con Estados Unidos, pero la nacionalización y la reforma agraria que se llevan a cabo con el triunfo de la Revolución Cubana afectan a muchísimos cubanos también, ¿no? Entonces, desde un principio, Fidel toma la decisión de que había que ser muy radicales con la oposición para que no sucediera lo mismo que en la Revolución del 33, porque en el 33, al final, no se es radical y no sirve para nada esa revolución porque entra Batista después, toma el poder Batista y Batista al final está aliado con Estados Unidos. Entonces todo lo que se había hecho en el 33 ya no funciona. Entonces Fidel decide que había que ser súper radical. Entonces entre enero y junio del 59, o sea los primeros 6 meses en el poder, se condenan a muerte y se ejecutan a 550 exoficiales del gobierno de Batista. Entonces uno puede pensar, esto es terrible, es como que como todos los que habían apoyado a Batista tienen que o salir de Cuba o
ser condenados y matados, ¿no? Son 550 personas. Entonces, esto afecta muchísimo, esto asusta a muchísima gente que había estado antes en el poder o que había sido militar, etcétera, antes de la revolución. Creo que había gente muy mala, pero también había otras personas que tal vez no estaban 100% con Batista, pero como se lleva a cabo eso de pena de muerte era muy fuerte, ¿no? Entonces todo el poder se concentra en manos de Fidel Castro y sus colaboradores, se elimina el ejército. Entonces hay también mucha gente que está en contra de eso, o sea, tienen miedo de ver lo que está pasando. Habían apoyado a Fidel en la revolución porque estaban de acuerdo con la idea de retomar la soberanía cubana, pero la forma en que se estaban comportando les parecía demasiado radical. Y con la reforma agraria del 59 que se lleva en mayo, también mucha gente de clases medias y altas o propietarios de tierras se ven muy afectados. El nivel de reforma agraria en Cuba es súper intensivo. Hasta el año 70, el 91% de toda la tierra en Cuba fue expropiada. O sea, prácticamente todo el que tenía tierra, o el 91% de la tierra que había estado en manos privadas, de estadounidenses o de cubanos o de cualquier otro extranjero, son nacionalizadas. Entonces, muchos de los empresarios o terratenientes o todas las clases medias y altas de Cuba se ven afectadas. Entonces, y además no pueden decir nada porque la represión política a los opositores era demasiado fuerte, ¿no? Y la forma autoritaria en que se toma el gobierno. Todo eso hace que muchísimos cubanos escaparan de Cuba como pudieran. Entonces, entre el 59 y el 62 escapan de Cuba alrededor de 250,000 personas. Ese es un número muy alto para pensar, o sea, si uno toma en cuenta el tamaño de Cuba y su población. Ahora, obviamente quienes escapan justamente eran los que habían tenido poder, las oligarquías, los terratenientes, a los que más les afecta. Obviamente las clases populares, los que no habían tenido tierra, los que habían sufrido mucha opresión en los años anteriores están contentos con la revolución. Pero a los que les afecta, y estamos llegando a 250,000 personas, más o menos, escapan Cuba, pero ellos escapan con la idea de que esto no va a ser para siempre, sino que Fidel oficialmente va a caer y ellos van a poder volver a su tierra. Esto me recuerda un poco que lo que pasó con la Revolución Francesa que hemos llevado el semestre pasado, que muchos escapan de Francia, pero una vez que se acaba la revolución pueden volver. Bueno, los cubanos pensaban eso, ¿no? Que iban a salir, iban a volver, y la mayoría se van y se refugian en Miami, que es en realidad en botes son, o sea, está muy cerca, no sé exactamente, pero está muy cerca, es como la ciudad al frente de Cuba, entonces se quedan. Entonces hasta el día de hoy la comunidad de cubanos en Miami, y hay muchos también cerca de Nueva York, pero la mayoría está en Miami, son los exiliados de Cuba que ya no pueden volver a Cuba y que trabajan y hacen todo lo que pueden para terminar con la revolución cubana, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el descontento en la oposición cubana en el exterior era muy fuerte también, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Bahía de Cochinos? Los que, o sea, lo que había dicho al principio, los que entraron a la invasión, o sea, los que entraron a Bahía de Cochinos para invadir Cuba y terminar con la revolución cubana, no eran estadounidenses, eran cubanos, eran estos exiliados que habían escapado y vuelven. Pero, obviamente, ellos no tenían fondos o formas de hacerlo por su cuenta. Vivían en Estados Unidos, pero quien apoyó a todos estos cubanos que entraron era la CIA, ¿no? Los Estados Unidos. Entonces, al principio eso no se sabía oficialmente, mientras Cuba siempre denunció, pero no, Estados Unidos siempre se negó. Pero esto ya ha salido a la luz años después, cuando se han descubierto los papeles y los documentos que habían estado clasificados de que verdaderamente había pasado esto, ¿no? Entonces, ya desde marzo del 60, Eisenhower, que era el presidente del momento, ordena la creación de un ejército de exiliados cubanos.
Entonces, se apoya a los exiliados cubanos desde su entrenamiento, es la planificación de lo que iba a ser la invasión de Bahía de Cochinos. Y se elige a un antiguo oficial, que se llama Howard Hunt, para organizar estos exiliados cubanos. Y se elige incluso a personas que todavía estaban en la isla, opositores, pero que estaban muy calladitos para que no los mataran o no los expulsaran. Y se elige estas personas que iban a ser supuestamente los que iban a tomar el gobierno una vez que cayera Castro. Entonces era todo bastante planificado, ¿no? Según Hunt, su rol era el de guiar y formar al gobierno de Cuba en el exilio, o sea, como si hubiera sido algo de Cuba, y acompañarlos y ser su consejero mientras hicieran, ¿no? O sea, mientras retomaran el lugar que les correspondía en Cuba. Una forma, digamos, extraña de decir que no habían participado, pero ahora se sabe que es bastante obvio que sí había un interés de hacer parecer que era una guerra civil, o sea, que entre cubanos estaban peleando, que en realidad sí tiene un grado de verdad, porque sí eran cubanos opositores los que entran a Bahía de Cochinos, pero había mucho más intencionalidad de parte de Estados Unidos en el apoyo a estos exiliados, ¿no? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? A través de la CIA les da salarios, o sea, mantiene a este ejército de exiliados, da armas, da botes, equipos de comunicación. Entonces se forma un grupo que se llamaba, los que entraron fueron la Brigada 2506, que es la que llega a Playa Girón. Y esa brigada se entrena militarmente en Florida y también en bases del ejército estadounidense en Panamá y en Guatemala. Entonces, pero eso todo por debajo, ¿no? O sea, Guatemala y Panamá también negaban completamente que habían habido cubanos entrenándose militarmente en sus países, pero ahora se sabe que efectivamente sí. Entonces, todo empieza, esto de Bahía de Cochinos, el 15 de abril del 61, 2 días antes de la invasión oficial. 3 aviones de fabricación estadounidense, pero piloteadas por cubanos, pasan por Cuba, no el espacio del cubano, y bombardean áreas cubanas, bases cubanas, para destrozar a sus aviones. O sea, lo que quieren es destrozar su capacidad de defensa, ¿no? Cuba inmediatamente se queja internacionalmente. Justamente había una reunión de Naciones Unidas. Cuba se queja, hace la demanda, ¿no?, internacional de que habían sufrido un ataque, pero desde ese momento, desde ahí Estados Unidos dice que ellos no tienen nada que ver, que estos pilotos eran cubanos, que por su propia cuenta habían atacado, ¿no?, y que no tenían por qué involucrar a Estados Unidos. Pero bueno, 2 días después, el 17 de abril, llega un contingente de alrededor de 1.500 exiliados, ya como en batalla, a Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, para estar contra la revolución. Ahora, ¿cuál es la idea? Ellos sabían perfectamente que 1.500 personas, por su cuenta y sí tenían armas, pero tampoco tenían, no sé, grandes tanques ni nada. Ellos sabían perfectamente que solamente ellos no podían combatir a Cuba, o sea, al gobierno revolucionario, pero ellos esperaban que al entrar así, o sea, un grupo grande, la gente en Cuba se iba a unir a ellos. O sea, estaban seguros los exiliados que los cubanos en la isla estaban descontentos con lo que estaba pasando, pero que no habían podido escapar, o por X o Z razón no se habían podido rebelar en contra de Fidel. Entonces ellos estaban seguros de que al entrar a Playa Girón iban a movilizar a la gente y iban a conseguir apoyo local para ir en contra del régimen revolucionario. Pero no funciona, dura 3 días la batalla, y el ejército revolucionario de Castro logra vencer a los invasores, y la mayoría de estos cubanos exiliados que habían entrado a esta brigada son o matados o hechos prisioneros, ¿no? Cuba se volvió a quejar. Estados Unidos, Guatemala, Panamá se siguieron negando de que habían tenido ninguna participación en esto.
pero era bastante obvio para el mundo en general y para América Latina de que había una intención de Estados Unidos. Entonces esto causa muchas manifestaciones en contra de Estados Unidos en Europa, en América Latina, y en el mismo Estados Unidos. Para este entonces, el 61, ya era presidente Kennedy. Kennedy es criticado mucho en su país por lo que había pasado. Ahora, el presidente de esta organización de exiliados, que se llama José Miró Cardona, también le echa la culpa, le pone toda la responsabilidad del fracaso a la negativa de Kennedy de dar cobertura aérea. Porque justamente lo que querían era que no se den cuenta, o sea, que nadie sepa que Estados Unidos estaba metido. Estados Unidos participa, pero todo de ocultas, ¿no? Entonces no quiso Kennedy que entraran aviones ni nada. Entonces los cubanos de la oposición acusan a Kennedy de haberlos mandado, pero a medias, ¿no? De no haberles dado realmente todo el apoyo necesario para triunfar. Pero en realidad lo que no calcularon los exiliados es que en Cuba, mientras sí había un gran número de opositores, también había un gran número, y que al final fue la mayoría de gente, que al 61 apoyaban la revolución. Entonces, más bien fue muy contraproducente que hicieran entrar, porque mucha gente en Cuba se sintió ofendida de que no los dejaran tener una revolución, o sea, que se involucraran en sus asuntos, y los que no eran tan radicales se volvieron todavía más radicales después de Playa Girón. Y justamente lo que se quería evitar, que era que se radicalizara, lo único que consigue esta invasión es que la revolución se volviera más radical, de que Fidel Castro se declarara marxista-leninista y que oficialmente ya Cuba se orientara hacia la Unión Soviética, buscando su protección en realidad, ¿no? Entonces realmente les salió el tiro por la culata, como se dice, y lo que querían evitar es lo que justamente pasa, ¿no? Ahora, un poco sobre cómo Cuba intenta exportar ahora su revolución. Como les dije, la revolución cubana al principio era un asunto de nacionalismo cubano. Esta es la idea de Fidel Castro, ¿no? Que quería algo para Cuba, o sea, una cosa como Cuba para los cubanos, ¿no? Pero esto se transforma rápidamente en un como símbolo internacional. Y una figura muy importante es el Che Guevara. El Che, desde un principio, bueno, él participa en la revolución cubana, pero no porque le interesara a Cuba, tuviera un amor especial por Cuba. Él ya había empezado ya a apoyar, él apoyó la revolución de Guatemala, que era años antes. Cuando cae Guatemala, se va a México y entra en contacto con Fidel y apoya a Cuba. Pero su objetivo no era Cuba, sino era que Cuba fuera el primer paso en una revolución de carácter mundial. O sea, su objetivo era acabar con el imperialismo. Por más idealista que eso suene, ese era su objetivo. Entonces, Cuba era parte de este objetivo más grande. Entonces, ¿cómo iba a funcionar para él? O sea, si se fomentaban revoluciones en varios lugares del mundo, Estados Unidos tenía que dividir sus fuerzas y luchar contra varios enemigos, digamos, al mismo tiempo. Entonces era más fácil, es como ese dicho que dice, divide y vencerás, ¿no? Entonces tú divides a tu enemigo en muchos frentes, es más fácil vencer. Ahora, esa es la idea del Che, pero Cuba y Fidel sobre todo se interesan por esto, porque la idea era, bueno, si distraemos a Estados Unidos y que esté peleando a muchas otras revoluciones, ya nos van a dejar en paz, ¿no? O sea, era como una forma de asegurar la victoria de la revolución cubana. Entonces, al principio el Che quería hacer como su plan privado, pero ya se institucionaliza. Entonces, en enero del 59, cuando recién ganan, bueno, el Che se va a la cabaña en Cuba, era su puesto, y él ya empieza a convocar a posibles revolucionarios latinoamericanos. Y llegan a Cuba nicaragüenses, dominicanos, haitianos y guatemaltecos.
Entonces empiezan ahí a formarse y hacen como un grupo. Y esta conspiración, digamos, informal, ya se estabiliza como algo oficial en lo que se llamaba el Departamento de Liberación, que era dependiente del Ministerio del Interior. Entonces el encargado oficial del Departamento de Liberación era Ramiro Valdés, pero en realidad el que estaba a cargo, no, perdón, el ministro era Ramiro Valdés, el encargado del programa de liberación, que era, digamos, el programa para exportar la liberación cubana, era Manuel Barbarroja Piñeiro, pero en la práctica el que llevaba todo esto era Fidel, era el Che Guevara. Entonces, el Che realmente empieza a escribe mucho y se vuelve una figura muy inspiradora para muchos futuros guerrilleros o rebeldes, o como queramos llamarlos, latinoamericanos. Porque él empieza a usar la experiencia de Cuba que el resto de Latinoamérica y del mundo, pero especialmente Latinoamérica, empieza a ver como una experiencia positiva que habían logrado tener éxito. Empieza a usar esta revolución para probar de que sí se podía, o como para explicar, porque al final nunca llega a probarla, que sí se podía llevar a cabo una revolución en Latinoamérica. El que dice, en realidad, los partidos comunistas, o sea, el comunismo en América Latina ya existía mucho antes del 59, pero justamente los partidos comunistas latinoamericanos no querían lucha armada, porque veían que no era el momento. El Partido Comunista Cubano sí había participado y había en la Revolución del 33 y había gobernado con Batista, o sea, no es que no estaba ahí, pero ya para el 59 los partidos oficiales comunistas decían que todavía no era el momento para un tipo de revolución como el que proponía Che. Pero el Che dice que más bien el caso cubano demostraba que sí se podía vencer al imperialismo con pequeños grupos que le llaman los focos revolucionarios, que pueden empezar a crecer, y que el enfoque de la revolución en Latinoamérica tenía que ser el campo y no la ciudad, porque Latinoamérica todavía era más rural y urbana. Entonces las ideas marxistas tradicionales se tenían que adaptar y que se tenía que usar el campo. Entonces él propone esto, y también propone la idea de la estrategia tricontinental. Su idea era que si los 3 continentes del tercer mundo, o bueno, 3 continentes no occidentales, es decir, Asia, Latinoamérica y África, se unían en una revolución, se juntaban y cada uno empezaba con, digamos, esta revolución antiimperialista, era posible vencer al imperialismo de Estados Unidos y de Europa. Europa, sobre todo en África, bueno, y en Asia también todavía había imperialismo europeo, y él hablaba del imperialismo gringo, yanqui en América Latina. Entonces él ponía como ejemplo, decía, si Cuba, una isla pequeña, ha podido enfrentarse al gigante de Estados Unidos y hacer una revolución en sus narices, porque están cerca, la unión hace la fuerza, más o menos, ¿no? O sea, si se puede empezar focos revolucionarios que vayan creciendo y dividan al enemigo en 3 continentes, esto verdaderamente va a funcionar. Entonces, es esta filosofía la que lleva a planificar una red de interconexiones. Y sí se logran bastante trabajo en red, por lo menos en intención de poder llevar a cabo esta estrategia tricontinental, ¿no? La idea de cómo iba a funcionar era que iban a empezar focos revolucionarios pequeños, y estos con algunas cuantas batallas ganadas van a empezar a crecer, se iban a juntar más gente y al final iban a ser suficientemente fuertes. O sea, él quería replicar lo que había pasado en Cuba, pero en el resto del mundo. Entre que funcionó y funcionó, el mismo Che, bueno, eso ya sabemos, va a la África, intenta llevar esto a cabo, no funciona, va a Bolivia, tampoco funciona, muere, etc. Entonces,
con la muerte del Che, como que se cae esta idea de que se podía realmente exportar la revolución cubana. Cuba sigue, y hasta el día de hoy, Cuba sigue diciendo que apoya las revoluciones, los esfuerzos latinoamericanos de revolución, particularmente en el caso de Nicaragua, que va a ser unos años después, la revolución de Nicaragua, Cuba como que moralmente y de toda forma apoya la revolución, etc. Pero ya esa forma de apoyo cae, ya no es ese apoyo como decía el Che, como un plan tricontinental, una cosa proactiva que van a destruir el imperialismo. Y a partir de la muerte del Che, Cuba decide que va a continuar, pero su enfoque principal va a ser poder mantener su revolución a pesar de todas en su país, o sea, poder mantener la revolución en Cuba y demostrarle al mundo que sí podían hacerlo, a pesar de embargos, a pesar de tener Estados Unidos al frente, a pesar de todas de todos los obstáculos, Cuba se iba a mantener su revolución. Entonces ya empiezan a enfocarse principalmente en ellos, y hacen un enfoque más interno, ya ponen, digamos, los pies en el piso, ya no son tan proactivos en el apoyo a revoluciones afuera, ¿no? Entonces, para concluir, ya he estado hablando mucho, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué podemos sacar de esto de la Bahía de Cochinos? Es que verdaderamente marca un momento clave en la historia de Cuba, aunque dura muy poco. Radicaliza la revolución, como dije al principio, era una revolución de carácter más nacionalista, más liberal tal vez incluso, pero fue después de esto en que Cuba decide tomar una postura mucho más radical y volverse oficialmente marxista-leninista, se vuelca a la Unión Soviética, ¿no? y su revolución ya toma un diferente rumbo. Para Estados Unidos también es un momento muy importante porque es una derrota ideológica y militar. Entonces, era impensable que la pequeña Cuba iba a derrotar a Estados Unidos. Entonces, este orgullo cubano se mantiene, o sea, se ha mantenido siempre, es como el momento del orgullo. Y aquí les quiero mostrar este libro, por ejemplo, que es este libro, Playa Girón, Victoria de los Pueblos. Es cubano, es hecho en La Habana, pero su dibujito, si ven, es un tío Sam como prisionero, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, este libro es del 2011, o sea, es bastante reciente. Hasta el día de hoy, el orgullo cubano latinoamericano es haber vencido a Estados Unidos en Playa Girón, ¿no? Entonces, hasta ahora es una cosa muy importante. Entonces, y para Estados Unidos es importante porque fueron derrotados. Tampoco es que entraron con bomba atómica, o sea, tampoco es que participaron a full, pero lo que podría haber sido, ellos habían considerado una batalla fácil, fueron como humillados con la derrota en Playa Girón. Y para el resto de América Latina, este episodio de Bahía de Cochinos se convierte en un símbolo del imperialismo. O sea, la gente está enojada, o sea, es tan obvio. Sí había habido como imperialismo y injusticia, ¿no? Y en Guatemala, años antes, había entrado a Estados Unidos y después entra y se involucra en muchos otros lugares de Centroamérica. Pero en Cuba era especialmente obvio cómo había apoyado a esta invasión, cómo podía haber, o sea, o supuestamente, digamos, respetar la soberanía de los pueblos, pero entra a Cuba de una manera tan obvia y además tiene el descaro de negarse al mundo y de negar totalmente de que haya participado y hacer todo por debajo de la alfombra, y en vez de por lo menos tener la cara de decir, bueno, oficialmente estamos en contra, utilizar a los mismos cubanos para hacer esta invasión, genera muchísima indignación en Latinoamérica. Y eso fue un momento clave en esa polarización, ¿no? de la izquierda latinoamericana versus ¿no? el imperialismo norteamericano, que sigue hasta ahora
ya menos que en los 60 obviamente, pero sigue ahora desde el discurso de Evo Morales a cualquiera de los otros presidentes latinoamericanos esa idea de estamos contra el imperio o no nos vamos a dejar manejar, ¿no? por el imperio, etcétera, etcétera. Ahora, de que la relación de la CIA o cuánto se involucra es muy diferente a los 60, siempre esa memoria de Playa Girón va a quedar en la memoria. Pero para terminar, una anécdota muy chistosa de que yo me enteré recién. Esa canción de Playa Girón de Silvio Rodríguez, ¿no? O sea, uno escucha y dice, no, bueno, y Playa Girón, y obviamente lo primero que llega a la mente del que lo escucha es que Silvio Rodríguez le canta a la victoria de Playa Girón o a lo que significó en Cuba. Pero no es así, en realidad, hasta el mismo Rodríguez, el nivel de represión artistas o cualquier forma de oposición en Cuba llegó a ser tan fuerte que incluso Silvio Rodríguez fue perseguido y castigado en Cuba por su música, y eso que Silvio Rodríguez hasta ahora es considerado como el cantante de la Revolución Cubana. Hubo una época en que fue perseguido y fue forzado a trabajar como castigo, ¿no? Trabajos forzados en un barco pesquero que irónicamente se llamaba Playa Girón. Entonces, esta canción, en realidad, que la voy a volver a poner, de Playa Girón, esta canción de Playa Girón no habla sobre Playa Girón del 61, sino de ese barco en el que él es obligado a trabajar, a pesar de que estaba tan a favor de la Revolución Cubana, incluso él es perseguido. Y canta en esa canción un poco sobre lo difícil que es entender, y no vencer, no dejarse rendir frente a las vicisitudes de la revolución, incluso para él. Entonces, espero que les haya servido esta mi exposición sobre Playa Girón. Un saludo a todos y espero que nos veamos pronto. Chao.